nomás. Bueno, bienvenidos al 15º Actualizando de la Sociedad de Oftalmología de Córdoba, en este caso con la Comisión de Superficie Ocular, a cargo de este evento, con distinguidos invitados, con una idea muy original y muy buena. Así que yo no ocupo tiempo de estos espacios, el espacio es de ustedes, por favor, Juan, coordinadores, adelante. Muy buenas tardes a todos. Queremos saludarlos, darles muy bienvenida a este nuevo encuentro, en donde nos van a encontrar dos temas bastante importantes que son la rosácea y la disfunción de las glándulas de meibomio. Temas que son de naturaleza crónica y que como oftalmólogos y dermatólogos nos convocan. Ustedes saben que no todas las rosáceas cursan con disfunción de glándula de meibomio y no todas las disfunciones de glándula de meibomio son rosáceas. Por tanto, el estudio compartido del borde palpebral entre dermatología y oftalmología es muy útil tenerlos como referencia. Esta enfermedad de curso crónico, recidivante, con diagnósticos clínicos desafiantes y terapéuticamente complejos, llega un momento que nos preguntamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Para dónde seguimos? ¿Cómo cursamos? ¿Cómo avanzamos en este tema? Y ha cursado un impulso muy importante en estos últimos años debido a la alta prevalencia, la alta incidencia de esta patología, a los nuevos diagnósticos, las nuevas terapéuticas, que nos permiten arrimar a un diagnóstico que sigue siendo fundamentalmente clínico. Entonces, por eso le damos la bienvenida, agradecemos nuevamente a nuestros invitados y de parte de nosotros, la Comisión de Superficie Ocular de la Sociedad de Oftalmología de Córdoba, y a todos los que están detrás de la pantalla, muy bienvenidos. Sin más palabras, los dejo con la doctora Belén Liviero, que también forma parte de la Comisión de Superficie Ocular de Córdoba. Belén, la palabra es toda tuya. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos los que se conectan. Es un placer volver a estar coordinando este módulo de superficie ocular de la SOC Digital. El día de hoy, como le dice Juan Pablo, tenemos invitados de lujo que nos van a venir a compartir su experiencia. La doctora Mariana Papa, quien es profesora médica especialista en dermatología, jefa de servicio de la Clínica Universitaria Reina Fabiola. También es coordinadora de la unidad académica de la carrera de especialización de la Universidad Católica de Córdoba y encargada del consultorio de enfermedades ampollares del Hospital Córdoba. Así que bienvenida, doctora Papa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Juan Pablo, la verdad es que esos cartelitos son muy ingeniosos. Así que bueno, yo les voy a contar un poco sobre el aspecto dermatológico de la rosácea. Vamos a ver cómo nos va con compartir la pantalla. ¿Ustedes la están viendo? Yo los termino de presentar a los otros doctores y ahí arrancamos con tu presentación, Mariana, ¿sí? Ah, bueno. También nos acompaña el doctor Fernando Giusto, que es profesor en medicina, trabaja en el departamento de ojos secos del Instituto Saldívar, así que bienvenido, Fernando, un placer tenerte. Muchas gracias, Anabela, por la invitación, gracias a la Sociedad Cordobesa de Oftalmología y a la comisión a la cual perteneces por la invitación. Les voy a compartir mi experiencia, como me pediste, con lo que salió bien y lo que no tan bien. Esa es la idea, así que muy agradecidos de tenerla. Y a la doctora Anabela Paroneto, quien nos ha pedido que la presentemos como oftalmóloga del interior, cirujana de catarata que se cansó de los pacientes pseudofáquicos 2020, que por tener un ojo seco dice que andan mal de su cirugía. Por eso desde hace años ha emprendido su propio centro de ojos secos. Así que bienvenida, Anabela, un placer de tenerte. Gracias, muchas gracias. Quiero agradecer a la Sociedad de Córdoba, a Juan Pablo, a Mónica, a Belén, por haberme invitado. Y bueno, la idea es, como dice Fer, compartir lo que hemos hecho yo en estos 2 años que llevo, para que le sirva a otro y tratemos de no cometer los mismos errores. Bueno, así que bienvenidos a todos. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con la doctora Mariana Papa,
que nos va a compartir su experiencia de rosácea desde el punto de vista dermatológico. Ahora sí, vamos a compartir pantalla. ¿Ahí ven? Aún no. Todavía no, Mariana. Es muy importante Bueno, la consulta dermatológica en las rosáceas. Si bien existen un gran porcentaje de rosáceas que se presentan solamente a nivel ocular, hay rosáceas que también se presentan a nivel dermatológico. Y muchas veces el tratamiento puede ser común. Ahí estamos viendo tu pantalla, Mariana. Te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a definir primero qué es la rosácea, que es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta la inflamatoria crónica. Eso es algo muy importante a destacar, que afecta selectivamente las zonas convexas de la cara y se caracteriza por presentar una fase de eritema que empieza con un flashing, que va y viene, quizás en edades tempranas de la vida, que posteriormente se instala ese eritema con telangiectasias seguidas de pápulas, de pústulas, con un edema, con una piel que nosotros notamos empastada en ese engrosamiento. Y en un 30-50%, en la literatura he encontrado que hasta un 50% puede tener compromiso oftalmológico. Epidemiológicamente es más frecuente en mujeres de piel blanca, pero puede afectar cualquier fototipo y mayormente se da entre los 30 y 60 años. La etiología aún hoy es desconocida. Se ha implicado a varios agentes como agravantes, como es el Demodex folliculorum, el Helicobacter pylori, que bueno, ha perdido un poco de vigencia en este último tiempo, la predisposición genética que sin duda viene de la mano con el tipo de piel, otras cuestiones como el estrés y también en la mujer en el periodo menopáusico. Como agravantes de la rosácea tenemos todas las fuentes de calor, ya sea el sol, la calefacción, el asador, un hogar, todo aquello que sea fuente de calor. El frío intenso, el clima seco y el viento. Los cosméticos, principalmente los astringentes, los tónicos, los exfoliantes. Siempre en dermatología tenemos que considerar el biotipo cutáneo. Estamos hablando de que hay pacientes que pueden tener una rosácea en una piel grasa y hay otros que tienen rosácea en una piel seca. Y a veces usan cosméticos que son inadecuados. Los fármacos vasodilatadores, los corticoides fluorados tópicos que muchas veces son indicados por médicos clínicos y hasta por colegas dermatólogos, los cuales no deberían ser utilizados excepto por corto tiempo en casos muy puntuales. Factores alimenticios como son las bebidas, principalmente el vino tinto, los quesos fuertes, en general las bebidas y comidas calientes. Cuando uno le dice al paciente trate de evitar el té y el café, en realidad no es tanto por la cafeína, sino por la temperatura. Entonces hay que indicarle que traten de comer y tomar no muy caliente. Evitar el picante y algunos otros irritantes como son los cítricos. No es que le vamos a prohibir a un paciente que se coma una naranja, pero bueno, a veces el cítrico desencadena esos episodios de flashing. Y orgánicos como es la menopausia, el HIV, en el síndrome carcinoide se puede asociar estos episodios de flashing y en las mastocitosis también como cosas raras, pero que bueno, podemos tenerlas en cuenta. En la fisiopatogenia todo empieza con estas pieles que quizás desde la niñez se ponen rojas.
entran a un lugar que hace calor, se enrojecen, hay viento frío y seco, afuera se enrojecen, pero eso va y viene, porque el músculo vascular se pone eritematoso, se cierra, pero hay un momento en que llega eso y se instala, que es el eritema, que queda permanente. Conjuntamente con esto empiezan a aparecer las telangiectasias, y esas telangiectasias y ese eritema permanente, esa vasodilatación permanente, lleva a la exudación de plasma y la formación de edema, que después lo evidenciamos como una piel empastada, gruesa, con presencias de pápulas, pústulas y por último los fimas, que son la fibrosis con las hiperplasias de la glándula sebácea. Bueno, dentro de la clasificación tenemos la rosácea eritematotelangiectásica, la papulopustulosa, la granulomatosa, las fulminans, los fimas y la rosácea ocular. Dentro de las manifestaciones cutáneas, como las manifestaciones extracutáneas, las oculares, la blefaritis, que es lo que normalmente vemos con más frecuencia, le sigue la conjuntivitis y ya, si hay iritis y queratitis, eso lo diagnostican ustedes. Asociaciones internas, bueno, con afecciones gastrointestinales, como gastritis, diverticulitis, enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, ahora todo el tema del biofilm, hay cuestiones nuevas que se están tomando en cuenta. Los diagnósticos diferenciales, porque muchas veces llegan pacientes al consultorio que vienen derivados o que vienen por una segunda consulta porque tienen lupus o porque tienen eczema o porque tienen algún otro tipo de alergia, y uno cuando ve un paciente con una fascia eritematosa que tiene pápulas, a veces pústulas, tenemos que diferenciar de la demodicidosis, que a veces está asociado con Demodex, del acné, porque el acné tiene comedones, y eso es la lesión elemental del acné. Entonces, cuando hay acné, hay comedones. Infecciones por micobacterias, que son raras, pero pueden verse como pápulas ajamonadas a veces en la piel del rostro, el lupus miliar diseminado fasciae, la sarcoidosis micropapular y el lupus sistémico. Tenemos que tenerlos en cuenta como diagnósticos diferenciales. Y nosotros cuando vemos un paciente, según la característica clínica que tenga el paciente, vamos a optar distintos tipos de tratamientos. Hoy por hoy tenemos un abanico muy importante que va a estar determinado por la fase en que se encuentre la rosácea y por el biotipo cutáneo del paciente. Normalmente yo y mi equipo no somos de dar tratamientos tópicos solamente. En general hacemos tratamientos tópicos y sistémicos. Les voy a nombrar, dentro de los tópicos tenemos el uso de antibióticos, antiparasitarios, antimicóticos tópicos, el metronidazol al 0,75, 1%, que viene en gel y en crema y en emulsión. Entonces, según cada tipo vamos a dar uno u otro. Un paciente con piel grasa le vamos a dar un gel, y un paciente con piel seca le vamos a dar una crema. Eritromicina, clindamicina, ketoconazol, tenemos la dapsona al 7,5% que ha salido en el año pasado, que la verdad para las formas papulopustulosas es interesante el mecanismo. También la ivermectina, con buena respuesta. A veces tenemos que asociarlo. Si es un paciente que tiene un cutis graso y tiene papulopústulas, podemos asociar algo de esto, antibiótico, antiparasitario, con un peróxido de benzoilo al 5% o una dapalene. O
sea, eso es parte del manejo que podemos ir haciendo del paciente. Además le indico compresas frías con té de manzanilla y agua de avena, mezclando parte de mitad y mitad, drenaje linfático si es posible hacérselo, siempre el uso de protector solar, factor 50, recordar que hoy protectores solares hay del gusto que nos plazca, o sea, queremos agua, hay agua, queremos con color en crema, fluido, toque seco, en spray, o sea, el protector solar lo elegimos según lo que el paciente quiera, para hacer deporte resistente al agua, para que no te lloren los ojos, hay de todo, hoy la gama de protección solar es impresionante. Y después tenemos los tratamientos con láser de neodymium jack, o de colorante pulsado, o dye láser, y la luz pulsada, que no es un láser, porque a diferencia de los láseres, la luz pulsada no es una luz coherente, es decir, el haz de luz puede tener una sola longitud de onda, pero no es una luz coherente como es el láser, que es coherente, bien direccional y puntual. Que cuando vamos a usar esto, el láser o la luz pulsada, en pacientes con telangiectasias, sin el periodo crítico pustuloso, o sea, en esos casos primero hay que dar tratamiento y después en el remanente hacer el tratamiento con estos equipos. Dentro de los sistémicos tenemos el clorhidrato de tetraciclina. Acuérdense que esto es muy viejo, pero que se puede usar, pero que el clorhidrato de tetraciclina tiene una vida media de 6 horas, entonces si vamos a dar eso hay que darlo bien. La doxiciclina, muchas veces veo que viene el paciente con Sevoclear o cualquier doxiciclina, un comprimido cada 24 horas de 100 miligramos. A ver, colegas, la doxiciclina tiene una vida media de 12 horas. Si queremos darle 100 miligramos, 50 y 50, y si no, respetemos los tiempos. La aminociclina también tiene una vida media de 12 horas, y muchas veces vemos que dan minociclina una cada 24 horas. Bien, hoy minociclina tenemos de acción prolongada, que son cápsulas de liberación prolongada que se dan cada 24 horas, pero si usamos comprimidos, tengamos en cuenta las 12 horas de la vida media, porque lo único que vamos a producir es resistencia bacteriana. La limeciclina también, de 300 miligramos. Siempre los antibióticos, cuando los instauramos, que son en la fase pápulo-pustulosas, pensemos que lo tenemos que dar entre 2 a 4 meses. Pacientes, hoy tuve en telemedicina una paciente con una rosácea que le habían dado doxiciclina por 12 días. Entonces la paciente mejoró levemente y ahora está mucho peor. También podemos asociar, bueno, trimetoprim más sulfa, DAPS, que es raro, pero se puede utilizar, y eritromicina, que a veces en pacientes embarazadas con brotes de rosácea es el antibiótico que podríamos utilizar. Esto, además de antibiótico, sabemos que tienen efecto antiinflamatorio y lo utilizamos por esos dos efectos. También se han realizado tratamientos con terbinafina por vía sistémica, con mejorías. Los retinoides en pacientes con rosácea papulopustulosa o granulomatosa son importantes de tener en cuenta. Yo lo utilizo. La dosis siempre es una dosis de 0,5 miligramos por kilo o un poquito menos. Y los mejores respondedores van a ser aquellos con piel grasa. Los corticoides sistémicos también los uso porque cuando viene un paciente con pápulas, con pústulas o con una rosácea granulomatosa, hay que usar corticoides sistémicos. Yo le indico al paciente, supongamos, minociclina, 100 miligramos de acción prolongada cada 24 horas, y le indico deltisona B8 que empiecen con 16 miligramos, se lo bajo a 12, se lo bajo a 8,
y lo mantengo durante un lapso de unos 20 días y el paciente vuelve a los 28 días y te dice, realmente me cambiaste la cara, me cambió la calidad de vida. Así que eso es importante. Y una vez que lo estabilicemos, le podremos hacer la luz pulsada. Bueno, y las medidas higiénico-dietéticas que ya las enuncié antes, que son las bebidas, el sol, protector solar. Y después tenemos los cuadros ya más complicados, finales, que son los FIMAS, que podemos hacer criocirugía, dermoabrasión, radiofrecuencia pixelada, láser de CO2, que es el más indicado, o la combinación de láser de CO2 con láser de Erbium-Jack. Yo les voy a mostrar algunos pacientes con excelente resultado. Y la rosácea fulminans, bueno, la verdad es que a nadie nos gustaría encontrarnos, pero hay pocas veces, una vez tuve una paciente con rosácea fulminans, y la dosis de prednisona es de acuerdo a los kilos, pero a veces necesitamos usar dosis máxima de 60 miligramos por día en dosis decreciente, asociado a isotretinoína, y ahí sí la dosis de isotretinoína puede ir entre 0,5 y 1 miligramo por kilo por día. Bueno, acá podemos ver esta paciente. Esta es una paciente que cursa con una rosácea en fase eritematosa. Esta foto es del lunes. Esta paciente yo ya le he hecho tratamientos con, a ver si puedo agrandar. ¿Ustedes ven ahí como agrando la imagen? Así es, se puede ver. Sí. Yo ya le he hecho 2 sesiones de luz pulsada intensa, la última hace 2 años. La verdad es que no encontré las primeras, pero bueno, ella ahora me consulta porque vuelve a enrojecerse. Pero si ustedes ven acá, además del enrojecimiento típico de la rosácea, acá hay una piel que está xerótica y que la paciente me cuenta que el barbijo la está irritando. Así que eso puede ser un motivo. ¿Qué pasó? Bueno, para empeorar la situación. Bueno, esta joven con una rosácea también, eritema telangiectásica, pueden ver en el ala nasal. No es una foto muy buena porque me la mandó por teléfono, también irritada en este momento por el uso del barbijo, el lavado más frecuente, pero este es la típica paciente rubia, de ojos claros, piel blanca, que va a ser rosácea. Esta es una nariz típica de la eritema telangiectásica con pústulas. Vemos las telangiectasias, vemos la pústula, vemos esta descamación. Quizás en este paciente sí sería importante descartar si no tiene Demodex. Y ahí sí hay que usar antibióticos y antiinflamatorios más tratamiento tópico. Y una vez que lo tengamos estable, ofrecerle luz pulsada o láser de neodymium-Jack o dye láser. Este es un paciente con un rinofima. Miren la importancia, es un rinofima grave con su rosácea, y esto es después de un tratamiento con resurfacing con CO2 Erbium. La potencia que utilicé fue variando según la zona, entre 3 y 5 watts, 10 Hz, que es la frecuencia de disparo, con un duty cycle, es decir, que en el porcentaje de esta combinación de láser, el 30% era de CO2. Recuerden que el CO2 es un láser, una longitud de onda alta de 10.600 nanómetros, un láser ablativo, con un spot de 3 milímetros y 5 pases. Bueno, vean la mejoría de este paciente. Quizás después hay que hacerle un tratamiento vascular, repetir una luz pulsada acá,
para mejorar este eritema de la nariz, pero que es postinflamatorio. Otro paciente con rosácea y rinofima. No sé si ustedes pueden ver acá, este paciente tiene este eritema que es post-luz pulsada, porque yo acá hice una combinación de luz pulsada a nivel malar, en las mejillas. Vean, esto, que es una zona más violácea, es por la coagulación de esas telangiectasias. Para eso utilicé luz pulsada a una longitud de onda de 560 nanómetros, 28 joules por centímetros cuadrados, doble pulso. La duración del pulso fue de 4,8 milisegundos y un intervalo de pulso de 10 milisegundos, que es por el tiempo de relajación térmica que uno tiene que respetar para no dañar, no quemar la superficie cutánea. Además, le realicé un resurfacing con CO2, también 3 a 5 watts, 10 Hz, un duty de 30, con un spot de 3 milímetros y de 3 a 5 pases. Y acá vemos es este paciente cómo quedó su nariz y cómo quedó su rosácea, el paciente feliz. Este es otra paciente con una rosácea eritema-telangiectásica, y acá pueden ver una forma distinta de realizar el tratamiento. Ella quería solamente tratar los vasitos más importantes, más grandes. En ese momento, bueno, yo tenía un láser de la DECA, un láser de neodymium Jack. Entonces trabajé puntualmente sobre cada telangiectasia usando, bueno, un láser de neodymium de 1064 nanómetros, 85 joules por centímetro cuadrado, con un spot de 5, un doble pulso, con un intervalo de 20 milisegundos y una duración de pulso de 10 milisegundos. Y la verdad es que esto fue el resultado inmediato. Tienen la fecha abajo de la foto, con desaparición de las lesiones. Y quiero mostrarle algo. Nos queda un minuto, Mariana. Sí, les quiero mostrar algo. Este es un paciente con corticoestropeo, tratado por una rosácea con clobetasol durante 5 meses. Vean cómo tiene la piel en toda la zona que él se ponía el clobetasol, que es el corticoide más potente que tenemos. Como diagnóstico diferencial, un lupus tumidus, que es una forma de lupus, que cursa con pápulas. Bueno, este es un lupus eritematoso crónico discoide. Esto, bueno, lo podríamos diferenciar todos, creo. Es una forma muy, muy representativa, pero a veces en sus inicios solamente se ve un eritema, principalmente en el lupus agudo. Un lupus miliar diseminado facial. Vean las pápulas que tiene este paciente. A ver, la voy a agrandar. Son pápulas que nosotros decimos que son de color ajamonadas. Esta es una sarcoidosis micropapular. Vean cómo compromete también el borde palpebral, y en la sarcoidosis ustedes le levantan el párpado y ven el compromiso de la glándula lagrimal, como infiltra. Otro paciente con estas mismas características de estas pápulas acminadas, donde no cursa con una base eritematosa, pero es un diagnóstico diferencial. Otra sarcoidosis, que esta tiene telangiectasias, tiene unas pústulas, tiene escamas. Diagnóstico diferencial de la rosácea, la mezcla de un acné rosácea. Hay pacientes que tienen una base eritematosa, con telangiectasias, con rosácea, y se le suma esto a acné. ¿Por qué?
ahí vemos los comedones, eso hace diagnóstico de acné asociado. Y la dermoidecidosis, donde vamos a ver un paciente con esta fase eritematosa, bueno, no sé muy bien, pero también a veces tienen compromiso de el borde palpebral, tiene una dermatitis descamativa, a veces asociada también a tipo una dermatitis seborreica, con afectación en las patillas o retroauriculares, y acá podemos ver en el dermatoscopio las colitas de los Demodex. Bueno, lo más rápido que pude. Bueno, muchísimas gracias, doctora Papa. Excelente. La verdad que es otra visión y que siempre nos hace falta a los oftalmólogos. Vamos a dejar las preguntas para después y vamos a continuar con la doctora Paroneto, con Anabela. Ella nos va a presentar disfunción de glándulas IPL sin zaraza. Así que, Anabela, adelante. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí, perfecto. Bueno, sí, el título es culpa un poco mío y responsabilidad de la doctora Mónica, que me dijo que tenía que ser bien práctico, lo que yo hago en el consultorio. Y así que ese es el objetivo. Voy a nombrar todo lo que uso y por qué lo uso, pero no tengo ningún interés comercial. Quiero que, para los que no conocen, la ciudad en la que vivo tiene 318 días de viento, tenemos industria petroquímica y una cantidad de partículas por millón en el aire muy elevada, lo cual hace que haya mucho ojo seco. Y acá se nos mezcla con la disfunción de las glándulas de meibomio, que es de lo que vamos a hablar. Dentro de la definición, a mí hay 3 o 4 cosas que siempre tengo en cuenta, que es crónico, ¿sí? Que es difuso, o sea que no afecta a una sola glándula, y que nos da cambios cuali y cuantitativos en la secreción glandular. Se puede clasificar, esta es la clasificación de tipos. A mí la parte que más me llama la atención y la que trato de buscar es la parte cicatrizada, porque si no tengo glándulas, no hay tratamiento que funcione, y el IPL tampoco. ¿Sí? ¿Qué es el IPL? Como dijo la doctora Mariana, es una luz mixta con muchos fotones que viajan a distintas longitudes de onda y se desplazan en todas las direcciones, y de acuerdo al filtro que nosotros le ponemos, es la luz que vamos a tener utilizando. Entonces, cuando yo tengo pacientes, tengo siempre en mente estas 3 cosas, que los signos y los síntomas a veces no se correlacionan, que si bien uno trata de leer, hay un volumen de información que va cambiando, que es no concluyente, un estudio dice una cosa, otro estudio dice otro, y estamos todos aprendiendo de esta tecnología que para los oftalmólogos es nueva. Y la mayoría de los pacientes va a tener un overlap, entonces va a tener algo de ojo acuoso, ojo evaporativo, y no hay una sola tratamiento que nos vaya a traer una respuesta completa. Entonces, yo a mi paciente lo miro en estos 5 aspectos, los antecedentes, le pregunto todo, qué medicación toma, si tuvo cirugías, blefaroplastia, si se pone botox, si se pega pestañas, postizas, si se hizo tatuaje en el borde palpebral, a qué se dedica, qué medicación usó, porque muchas veces son pacientes que vienen polimedicados, con mucha medicación, que nosotros no sabemos muy bien qué es lo que están usando y desde cuándo. Después, los síntomas, para tratar de no comerme nada, yo utilizo el cuestionario del OSDI, que son 12 preguntas que me llevan un ratito y que me permite, por un lado, sistematizar el interrogatorio, para no comerme ningún síntoma que por ahí el paciente tiene, pero que no lo asocia a esta enfermedad. Por otro lado, me permite obtener un número, ¿sí? Un número que me va a ayudar en el seguimiento y también me va a ayudar al final, cuando yo le quiero dar el alta a ese paciente, los pacientes se olvidan de cómo estaban. Entonces, como esto lleva 3, 4 meses, te dicen, no, la verdad que estoy igual que al principio, pero porque no se acuerdan. Cuando yo les hago el OSDI al final, digo, mira, ahora te dio tanto, y antes te daba tanto, es como dicen, ah, sí. Entonces, me parece importante eso. Bueno, obviamente los signos los miro a los pacientes en la lámpara de hendidura, y yo me pregunto si tienen medios económicos, y eso me va a, lamentablemente, condicionar cómo voy a seguir. Si el paciente tiene medios, tiene mamografía, yo voy a poder seguir un curso de acción. Ahora, si yo estoy en el medio hospitalario, donde también ejerzo, y no tengo acceso a estas 2 cosas, entonces hago un buen examen en la lámpara de hendidura, me fijo cómo son las glándulas, qué afectación tienen. Si tengo este tipo de expresión,
yo ya sé que ahí tengo una DGM, tenga una inflamación, tenga unos síntomas. Ahí hago todo lo que hacemos todos, hago el Schirmer, hago las tensiones, trato de mirar como en la foto de abajo y a la derecha las glándulas a trasluz, a veces se ven mejor, a veces se ven peor, y uso todo lo que tengo a mano, lágrimas artificiales, uso suplementos de omega 3, le mando a hacer al paciente compresas tibias y masaje domiciliario, aunque no creo mucho porque no me parece que los pacientes se lo hagan, ni que lo sigan, ni que sepan cómo masajearse, ni dónde, pero igual lo intento. Si tienen componente inflamatorio, doy loteprednol cada 8 horas y lo dejo durante un mes con control de la presión, y después uso un esquema de antibiótico vía oral y calor y expresión que lo tomé de un doctor que vi en el Alaxa en Bogotá y me pareció un esquema que era aplicable a mis pacientes hospitalarios, por lo menos lo hacíamos así antes de la pandemia, donde el paciente hace su trabajo con todo lo que explicamos, con la doxiciclina 100 miligramos día por 8 semanas, y nosotros lo citamos en el hospital, le ponemos calor local con una almohadilla, con unas semillitas que calentamos en el microondas, y hacemos una expresión mecánica de las glándulas una vez por semana por 6 semanas. Esto trae bastante alivio y es una cosa que podemos hacer sin mucho despliegue económico. Ahora, si yo estoy en el centro de ojo seco, donde el paciente tiene los medios económicos, hago la megografía, yo tengo el Keratograph 5 y entonces ahí sí le hago toda la tecnología, le mido el menisco lagrimal, me fijo cómo está el tiempo de desaparición de la lágrima no invasivo, miro cómo es la calidad de la lágrima con interferometría, miro cómo se mueve la fluídica de las partículas y le hago también la megografía y me fijo en las alteraciones morfológicas. Esta es una de las primeras megografías que hice. El párpado inferior a veces es más difícil de hacer que el superior, pero se ven bien las glándulas y con eso decido si le voy a hacer todo lo anterior y IPL o no. Y acá vuelvo al tema de la cicatrización. Si yo tengo esta megografía, donde me quedan estas 2 glándulas locas que vemos arriba, y abajo prácticamente desaparecieron las glándulas, no es que no lo voy a tratar al paciente, pero yo ya sé que ese paciente, las expectativas son muy bajas, porque no tiene glándulas para responder. Entonces, no va a andar con nada, no busquemos acá estimular las glándulas que no existen. ¿Cómo manejo el IPL? Bueno, le doy un consentimiento informado, como todo tratamiento médico. Tengo en cuenta algunas contraindicaciones. De acuerdo a la literatura que uno lea, hay muchas contraindicaciones. Algunas son absolutas, otras son relativas. Los piercings se pueden sacar. La epilepsia no le hago IPL. Si es un diabético no está compensado, no le hago. Si tengo lesiones de piel activas en la zona donde voy a hacer el tratamiento, se le mando al dermatólogo para que me lo acomode. Y tenemos que tener en cuenta que el target de la luz pulsada son las células pigmentarias. Entonces, si yo no protejo bien el ojo, voy a tener complicaciones a nivel de las estructuras pigmentadas del ojo. Está descrito uveitis anterior, atrofia de iris y defectos pupilares. Estas son todas las medicaciones fotosensibles que encontré. No es para que las aprendamos, pero imagínense que esta es una indicación, en mi criterio, muy relativa, porque todos están tomando algo de lo que está en esta lista. Y después por ahí con la doctora Mariana podemos priorizar algunos que ella nos diga, mira, este no, si no es imposible. Bueno, mirar la piel, ¿sí? Trato de hacer una interpretación de la escala de Fitzpatrick, tuve que agarrar el libro de Dermato y enterarme que hay 6 tipos, ¿sí? Que de la piel más clara es el Fitzpatrick más bajo, hasta la gente de piel negra es el Fitzpatrick más alto. Antes de hacer el IPL cubro todos los lunares, las manchas, que lo puedo hacer a veces con los papelitos esos de los ojalillos de las carpetas, a veces con liquid paper también. Si el paciente usa el lente de contacto se lo saco. Le explico que nada de sol, 5 días antes, 5 días después, y el factor 50 de protección solar es obligatorio. ¿Cómo funciona el IPL? Como el aloe vera. Le van a encontrar un montón de medios de que esto funcione. La verdad es que yo no encontré en la literatura todavía ninguno que diga es este. Y probablemente sea una mezcla de todos los que vemos acá. En el Keratograph tengo esta manera de estadificar la atrofia de las glándulas de mebomio. En la figura que ven arriba es la de mi paciente y abajo
yo lo voy poniendo para ver en qué grado lo ubico, si es un grado 1, 2, 3 de atrofia, en el párpado superior y en el párpado inferior, y eso me da un número que me va a servir para programar mi IPL. Yo uso el iLight, que es estas pantallitas que ven acá. Los dermatólogos la tienen muy clara con cómo poner los parámetros del láser y realmente ellos hacen distintas acciones con distintos láseres. El conocimiento, por lo menos que yo tengo, era bastante más limitado, entonces en la primera pantalla elijo las glándulas de meibomio, que es de lo que saqué del Keratoraf. Después selecciono el filtro, que es automático, solo tenemos el filtro de 600. Después pongo cuál es la escala de Fitzpatrick del paciente, 1, 2, 3 o 4. La mayoría de mis pacientes siempre están entre el 2 y el 4. Y nosotros, por lo menos donde yo vivo, no hay gente de raza negra y tampoco hay muchos blancos paliduchos. Y eso me lleva a la última pantalla, que es donde aparecen los parámetros con los cuales automáticamente se setea el aparato. Yo de ahí no puedo cambiar nada, simplemente le puedo dar a introducir y a partir de ahí me preparo para hacerlo. Bueno, primero protejo mis ojos y los ojos del paciente, ¿sí? Le explico que tienen que tener los ojos cerrados durante todo el tratamiento, por el tema que yo les expliqué. Hay ahora gente que está haciendo directamente sobre el párpado superior, IPL, con un protector intraocular. No lo probé, voy a esperar a ver cómo les va. Son 5 disparos que empiezan en la parte nasal, 3 verticales, 1 temporal y un último horizontal. Como verán, la pieza de mano ya es bastante aparatosa, no es una cosa muy cómoda. ¿Cuántas sesiones hago? Y hago 3, una por mes. Y 5 disparos en cada una, porque hay literatura ya que dice que 5 es mejor que 4. Y es el protocolo que nos dan de la fábrica. ¿Cada cuánto lo repito? Y más o menos una vez al año. Eso fue lo que duran los 5 disparos. Y ahora el equipo tiene una máscara que tiene una luz modulada, que lo vamos a poner en la cara del paciente, recibiendo la protección ocular. Hay que cambiar una parte de la pieza de mano, por eso tarda este tiempo, que lo dejé a propósito en minutos reales, y ahora retiro la protección y ponemos la mascarita. Esa mascarita se va a quedar ahí unos 15 minutos, así es como se ve la máscara por adentro. Esas luces dan calor al párpado, y cuando termino, con la pincita que ven acá al costadito, hago la expresión manual de las glándulas. Y eso lo hago en todas las sesiones, les pongo nestalconantes. Cuando termino la expresión de los párpados superiores e inferiores, le pongo unas gotitas de lágrima artificial para lavar un poco toda la secreción y el meibum ese que estuvo acumulado. Yo tomé la temperatura de los párpados antes de poner la máscara y después, y más o menos sube unos 4 o 5 grados. Entonces el párpado estaba a 33, a 34, sube hasta 38, 39 grados, con lo cual alcanza para que el meibum sea líquido y que permita una buena expresión. No perdono ninguna blefaritis. Yo a los pacientes que veo con blefaritis los trato a todos. Si es estafilocócica, les doy cotonete con Bisac de apoyo domiciliario, y si es de Modex, uso la ivermectina vía oral, en las dosis que les dice ahí. Hay algunos colegas que usan ungüento oftálmico, la verdad que no tengo experiencia con eso porque no he conseguido farmacia acá en Bahía que me lo prepare. Y a todos los que le veo la blefaritis, les hago la microdermoexfoliación del borde palpebral. Acá este es el mismo paciente, antes y después, y si es necesario, al mes siguiente cuando viene el IPL, lo repito, porque lo que quiero sacar son todas las causas de inflamación que puede haber en estos pacientes. ¿Cuáles son mis resultados? Bueno, yo lo que veo es una gran mejoría sintomática, que comienza a las 2 semanas después de la primera sesión y que se va sosteniendo en el tiempo con las sesiones subsiguientes. Disminuye el OSDI, como ya les conté, por eso lo hago al principio y lo hago al final. Mejora los síntomas en general y los pacientes refieren que se ponen menos lágrimas artificiales de las que usaban antes del tratamiento. Yo no he visto por ahora cambios en la meigografía. Estos son el mismo paciente, ojo derecho arriba, ojo izquierdo abajo, pre y post IPL, con un año de diferencia entre una foto y la otra, y por más que yo le trato de buscar,
y le pongo onda, para mí las glándulas están muy parecidas. Así que esa es la experiencia que tenía para compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Anabela. Excelente presentación, claro, práctico, dinámico. Muy bien. Damos paso al doctor Fernando Giusio, quien nos va a hacer su presentación sobre IPL y rosácea. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Juan Pablo. ¿Se escucha y se ve bien ahí? Perfecto. Bueno, quiero agradecer a la Sociedad de Oftalmología de Córdoba, a la Comisión de Superficie Ocular, en especial a Belén, que me invitó. Es un placer poder compartir con ustedes mi experiencia en el Instituto San Diego. A ver, los objetivos que yo tengo para ustedes hoy acá es, les voy a presentar los mecanismos de acción que tiene la IPL, voy a diferenciar los equipos que utilicé en Argentina desde que empecé en el año 2017, voy a describirles y compartirles mis técnicas de IPL en difusión de glándulas de megomio, y les voy a compartir las estadísticas del departamento en lo que he visto en estos años. Cuando uno habla de ojo seco en general, tenemos que bajar las expectativas, porque la realidad versus las expectativas nos da la felicidad. Y yo lo que he visto en los diferentes lugares que he ido, yo he ido al Bascom Palmer y ahí vi lo que ellos tienen hace un par de años como un spa de ojo seco. Y también me fui después de ahí, me fui a ver a mi amigo Jorge Valdés a Hospital Zambrana, y también tiene un spa de ojo seco. Entonces, lo que yo me encontré en estos lugares y lo que venía viendo cuando me presentaron este equipo, que no tenía ni idea de cómo usarlo hace 3 o 4 años, es que había una alta falta de diagnóstico, un alto costo para el paciente, porque el paciente llega al consultorio con, primero que visitó a varios colegas y nos tira sobre la mesa 10 frascos mínimos. Hay una falta de contención de este tipo de pacientes. El paciente se torna conflictivo por más que tenga un 20/20 perfecto y esté operado espectacular. Y acá es donde entra la nueva tecnología como la IPL. Como bien decía la doctora Papa, cuando me dicen, no, sí, doctor, me hice láser. ¿Qué láser hizo? IPL. No, la IPL no es un láser. Está dentro del espectro láser, para que entendamos un poco la física. El espectro láser va desde lo visible a lo no visible. Son luces que se ven y que no se ven. Y ahí cada luz, en base a su longitud de onda, va a tener un color. Entonces, en base a eso vamos a tener un argón, un diodo, un jack. Y la IPL es una luz no coherente. ¿Qué significa? Que es dispersiva. La diferencia con el láser es que el láser es puntiforme. Llega y enfoca en un punto y concentra la energía en un punto. Entonces, fotoirrumpe como hace el jack o fotocoagula como hace el argón. En cambio, la luz pulsada actúa en superficie. Por eso es muy importante que tengamos protección nosotros y las personas que están en el lugar. Y fíjense, la IPL va a actuar a nivel superficial, el jack más profundo, perdón, y la luz infrarroja en la dermis profunda. Entonces, teniendo esto, vamos a entender cuándo vamos a aplicar la IPL. ¿A la IPL le aplicamos a todos los pacientes? No. Siempre yo empiezo cuando el paciente le doy tratamiento médico y tengo una mala respuesta al tratamiento clásico. Siempre empiezo con tratamiento médico. Segundo, no hay que esperar que el cuadro esté súper brotado y florido, porque el proceso inflamatorio es muy alto, y cuando es asociado a rosácea, que como bien dijo el doctor Papa, es un proceso inflamatorio, crónico, y que tiene telangiectasias, va a actuar muchísimo mejor. ¿Por qué? Por la fisiopatología, por los mecanismos de acción. Si bien sabemos que estimula los fibroblastos, disminuye el proceso inflamatorio local y tiene un efecto analgésico. También mata el Demodex y lo más importante, produce una microcoagulación local. Entonces los pacientes que tengan telangiectasia, vamos a cerrar o obliterar esos bracitos y vamos a bajar el proceso inflamatorio. También tiene una actividad neurotrófica. Les voy a compartir mi experiencia. Yo usé estos tres equipos, es el EI, que fue el primer equipo que me presentaron, año 2017, es un equipo francés. El Thermaeye, que ahora tengo un nuevo Thermaeye, que es un equipo español, que tiene una base de enfriamiento para no quemar, y el E-Light, que es el equipo italiano, con la máscara, como bien describió Anabela. Los tres equipos son bárbaros, no tengo ningún interés comercial con ninguno, usé los tres, no tuve ninguna diferencia con ninguno de los tres. Sí, les voy a mostrar esto, que fue por lo cual yo dejé de usar el EI. El EI tiene 500 disparos. Hay que cambiar la lámpara cada 500 disparos. Entonces el costo es muy elevado para América Latina, para nosotros. Si yo tuviera que hablar después del resto de las diferencias, es que, a ver, los tres están aprobados por la CE y por la ATMAC. El EI no iba en la escala de Fitzpatrick para los ojos negros. El Thermaeye y el E-Light sí está utilizado para los ojos negros. Yo recomiendo en mi experiencia, si tengo un paciente negro, bajar mucho los parámetros. Todos tienen muy buena versatilidad. El tema económico no es poca cosa, pero fíjense que están más o menos, los costos son muy parecidos.
Y una cosa que es simple es que el e-light, el italiano, no utiliza gel. En el resto tenemos que poner gel. ¿Está? Estos son más, y el e-light tiene una máscara que el paciente tiene MyMask. Se puede llevar en forma portátil a su casa una mascarita para hacerse un calor local y un tratamiento local. O sea, tienen, fíjense las versatilidades que tienen, y por supuesto el Therma y el e-light tienen 20.000 disparos. Entonces tenemos una versatilidad mucho más amplia desde el punto de vista económico. ¿Cuáles son las precauciones que hay que tomar cuando uno hace IPL? Muchísimas. Como dijo Anabela, la fotosensibilidad a los medicamentos son muchísimos. Pero yo le daría más importancia a cuando encontremos un pigmento lunar, tapémoslo, usar gafas de protección para el médico, el paciente y el ayudante, porque esto es una luz dispersiva, es no coherente y se dispersa en la sala. Por eso hay que tener, las habitaciones tienen que estar bien delineadas y con las ventanas bajas, porque esta luz puede pasar y atravesar y tener efectos nocivos. El maquillaje hay que sacarlo por dos motivos. Primero, porque puede actuar como un efecto de barrera. Puedo disparar y refractar. Y segundo, puede actuar como un cromóforo, puede captar pigmento, entonces me puede quemar. Yo le hago no tomar sol a los pacientes 15 días antes y 15 días después. En los bronceados por el sol trato durante un mes que ese paciente de no hacerle luz pulsada. Y en los autobronceantes, no olvidarse que el autobronceante tiene un efecto acumulativo. Entonces, si el paciente viene con autobronceantes, lo suspendo durante 2 meses. El e-light, el equipo italiano, la máscara, está contraindicada en los cuadros de epilepsia porque pueden despertar o desencadenar un cuadro epiléptico. Tener muchísimo cuidado. Las embarazadas van a ver que las embarazadas están en todos lados. Yo he tenido pacientes embarazadas que no lo sabía y se hicieron luz pulsada y no tuve ningún inconveniente. Por supuesto que no lo hago, pero creo que más por un tema médico-legal que por otra cosa. Después pueden fijarse el resto de las cosas. Los tatuajes, yo he hecho sobre tatuajes en los bordes palpebrales, y con la protección de las gafas, la verdad que queda muy cubierto. ¿Cuál es la metodología? Bueno, por supuesto, las gafas de protección. Yo hago 5 disparos, hago 4 perpendiculares en el párpado inferior y 1 a nivel del canto externo que llega por las pipillas al párpado superior. No hago en el párpado superior, me parece muy cruento poner una protección ocular para hacia arriba. No digo que esté mal, yo no lo hago. Y sí o sí a todos los pacientes, a todos, le hago compresión manual cuando termina de hacer la luz pulsada. Y en aquellos casos que tengamos la máscara, por supuesto, después, como bien mostró Anabela recién, ponerle la máscara a los pacientes que tienen. Y la máscara lo que tiene es que tiene un efecto antiinflamatorio muy importante. Lo usan muchos los cirujanos plásticos. Entonces, muchas veces yo he visto que se asocia un oftalmólogo, un cirujano plástico y un dermatólogo, porque tiene un efecto cicatrizante y antiinflamatorio espectacular. ¿Cuáles son los protocolos? El protocolo de fábrica que traía el IAI es un muy buen equipo. Venía en base a estudios que se habían hecho en Nueva Zelanda, en China y en Europa, básicamente en Francia, y decía que había que hacer uno al día 0, uno al día 15, uno al día 45 y uno al día 75 opcional. Yo lo empecé a hacer a eso, pero lo cierto es que es muy costoso para nosotros. Entonces empecé a hacer 2 protocolos a la vez, el que decía la fábrica y el de 0, 30 y 60, un latinoamericano. Uno ahora, uno al mes y uno a los 60 días. Porque el costo es mucho menor y la verdad no tuve diferencias en cuanto a lo que yo obtuve, sí, en el costo, que para el paciente no es lo mismo hacer 3 en un mes que hacer 3 en 3 meses sucesivos. Los niveles de energía hay que ajustarlos en todos. Por supuesto que los equipos franceses tenían una contraindicación que era no utilizarlo en la raza negra. Los nuevos equipos con proceso de enfriamiento, como son el italiano, el e-light, y el español, el e-light, permiten hacerlo en raza negra. Yo sugiero bajar los parámetros. Los estudios demuestran que las glándulas vuelven a retomar cierta actividad de normalidad con una mejora subjetiva. Yo lo que vi también en las casuísticas que le voy a mostrar es que mejoraron 2 parámetros. Uno, como dijo Anabela, la mamografía no me mejoró nunca en 3 años, el shimmer no tiene nada que ver porque es coeficiente. Lo que yo sí vi es que mejora el Brecactan y el OSDI. Y mejora un 5% más el OSDI que el Brecactan. Es decir, la subjetividad del paciente mejora más que la objetividad de lo que uno mide. Entonces yo tengo que pensar en esto, que hay un efecto placebo seguramente también. El 60% de los casos dicen los estudios que persisten más allá de los 3 años de tratamiento según la escala de Fitzpatrick. Hay una mejora en la calidad del Meiboom y la expresibilidad. Cuando uno expresa a estos pacientes después del tratamiento completo, la calidad del Meiboom es mucho más transparente y cuando uno lo comprime sale más fácil. Las complicaciones que yo tuve un caso de uveitis, más allá que le hice el tratamiento como les marqué, tomé las medidas necesarias, fueron los primeros casos. Yo en esos casos, tal vez fue un error mío,
de que no habrá ajustado bien el protector, porque la luz puede pasar. Entonces tuve un caso de uveitis que resolvió en 48 horas con un corticoide tópico. Tuve 6 quemaduras de primer grado leves, enrojecimiento, pasaron con una pomadita de Complazul A, con vitamina A, pasaron. Yo creo que eso también fue iatrogénico, de un exceso de calor y no saber al principio cómo manejar los colores de piel, sin lugar a dudas. Tuve 10 casos de hemorragia subconjuntival. Y yo decía, ¿cómo me aparece la hemorragia subconjuntival en estos pacientes? Claro, después que tuve la uveitis, yo empecé a comprimir las gafas y la apretaba mucho. Entonces, ¿qué eran? Eran iatrogénicas. Era un exceso de compresión que yo hacía al tener el anteojito apretado. Tuve 12 casos de visión borrosa y después lo dejé de preguntar. Al principio me pasó todo esto. Entonces el paciente me decía, se iba de la IPL y me decía, no, doctor, estoy viendo más borroso. Yo me lo citaba. Claro, ¿qué pasaba? Que cuando uno hace la IPL y hace la expresión manual, libera mucho Maibum. Y el paciente lo que está viendo es esa grasa que está en la superficie, alterando la superficie ocular. Después puse los 12 primeros, pero después no lo pregunté más porque todo el paciente me decía, sí, veo un poquito más borroso, y es por la compresión manual que uno hace. Están descritas las quemaduras de iris, yo no tuve, pero lo vi en un video de un italiano que lo presentó, que es tremendo verlo. Casos de queloides, manchas en la piel, descamación de la piel y costra. Yo no tuve ninguna, toco madera, pero sí tuve las otras y se las comparto. A todos los pacientes, al principio hacía McMonnies, ahora hago OSDI porque es un estudio que está validado y para uno hacer un trabajo científico es mucho mejor. Los síntomas que mido son el disconfort ocular, la frecuencia de los síntomas, la intensidad y la satisfacción en cada ojo. Y mido el Bricaptine, el Shimmer, el Tears Lab, la lisamina verde, la clasificación meibomiana y el H. Analyzer. No encontré ninguna diferencia en ninguno de los estudios, excepto en el Bricaptine y en el cuestionario de OSDI. Esta es la casuística y agradezco mucho a Marina Lombana, a la doctora Lombana de mi equipo, que me ayudó a armar esta estadística y tomamos de agosto del 2017 a agosto del 2019, cuando Belén me pidió que fuera algo relacionado con rosácea. Y dije, bueno, a ver, vamos a buscar en el Excel, donde nos lo ubicamos todos, a ver qué casuística tenemos de pacientes con diagnóstico de rosácea. Y por ahí la doctora Papa me va a corregir acá, porque yo vi en mis pacientes con diagnóstico de rosácea muy poquita cantidad. Yo creo que está subdiagnosticada la rosácea como tal por diagnóstico dermatológico, porque, a ver, pacientes con los cachetes colorados o con blefaritis y demás, es muchísimo más alta que lo que yo le voy a mostrar acá. Pero esto es lo que el paciente me traía con diagnóstico de rosácea. Los casos que yo traté fueron 382, en esta fecha solamente hay más, pero bueno, le tomé este parámetro. Yo tuve 19 casos de pacientes con rosácea, un 5%, pero si ustedes me preguntan a mí cuántos pacientes yo creo que, por lo que yo veía de mis pacientes con el eritema facial, el blefaritis y demás, estaría alrededor del 30 o 40%, en lo que yo vi, pero con diagnósticos de rosácea dermatológicos comprobados, 19 casos. El rango de edades tratados fueron de 18 a 91, tenía en preparación un niño de 14 años pre-pandemia, que le habían hecho de todo y no mejoraba, pero bueno, porque la pandemia no pasó. El 95% de mis pacientes anduvieron bien con 3 sesiones, solamente hice un 10% de 4 sesiones, y un solo caso hice 6 sesiones consecutivas, porque era una blefaritis muy intensa, y la verdad que anduvo muy bien y no tuve ninguna complicación, pero lo puse dentro de las 4 sesiones. Dentro del análisis objetivo, la gran mayoría notaron mejoría, excepto los hombres, mucho menos que las mujeres, los jóvenes, mucho menos que las personas de edad, y aquellos pacientes que tenían muchísimos síntomas, menos que aquellos que tenían síntomas moderados. Un alto porcentaje de los pacientes solicitan IPL de mantenimiento. Cuando uno le hace el tratamiento y lo cita por ahí al control a los 6 meses o al año, o el paciente no volvió, vienen a pedir IPL porque anduvieron muy bien. Un caso, como le conté, tuvo 6 sesiones consecutivas, una por mes. Yo tuve pacientes con lentes de contacto, con relleno, con lupus, con piercing, varios con tatú y una paciente embarazada que no lo sabía. No tuve problema en ninguno. Pero bueno, son relativas contraindicaciones en lo que hay que hacer. Pero a ver, si uno toma paciente con lente de contacto con una queratopatía bullosa, no le iba a sacar lente de contacto para hacerle un IPL. Le hice una buena compresión, le ocluí bien el ojo y la verdad que no tuve problema. Pacientes con rellenos en pómulos estoy hablando, en pómulos. Y no me lo había dicho, me lo dijo después y no tuve problema. Los pacientes con rosácea, la memografía que yo vi en estos pacientes tenía una memografía de grado 2-3. El Keratography, que lo clasifica en 0, 1, 2 y 3, 0 normal y 3 es muy severo. Estos son los grados de la rosácea. El Shimmer era normal porque no tiene apodeficiencia, y estos pacientes tenían teleafectasias, disfunción de glándulas, blefaritis, y acá es donde sirve el IPL.
La luz pulsada intensa sirve cuando nosotros detectamos telangiectasia en estos pacientes. No tuve efectos adversos en estos pacientes, todo lo contrario, mejoraron muchísimo los síntomas de los pacientes tratados con rosácea. Todos mejoraron el Brexaptime y el OSDI. Y les vuelvo a repetir, fue un 85% el Brexaptime y un 90% del OSDI. O sea, el paciente respondía que se sentía mucho mejor, más allá de cuantificar que el Brexaptime había sido un poquito más bajo. Los estudios, vuelvo a repetir, el OSDI, el TIR-SLAP no mejoró ni cambió, la memografía no mejoró ni cambió, el HD Analyzer no mejoró ni cambió, el Brexaptime sí mejoró, el verde de ilesamina se mantuvo estable y el test de Schimmer exactamente igual. Esto no significa que yo no tenga todas las otras medidas asociadas que puedo utilizar para estos pacientes. ¿Tá? Esto es un arsenal. Es una parte de, por supuesto, que las compresas, los anteojos con calor seco, el tratamiento médico, los puntuplex. A mí me gustan mucho los puntuplex intracaneliculares, no me gustan los de siliconas porque realmente me aumentan el orificio, generan toda una suciedad alrededor. Las picanitas eléctricas, como le digo yo, esos dos piquitos de neuroestimulación, yo me lo hice y les puedo asegurar que es horrible hacérselo. Entonces, yo no sé si está generando o no una solución y qué tipo de lágrima, porque es una lágrima refleja, y el paciente con tal de no volver a hacérselo, creo que dicen que están bien y que mejoró para no volver a hacerse, porque es una picanita lo que estamos poniendo. Yo me lo hice, es horrible. La microdermoexfoliación, el Blefex, es fantástico, es muy buena para limpiar todos los collaretes y ayudar. También si no tenemos un Blefex que es muy costoso, podemos usar, ¿vieron la fresita de sacar las basuritas? Se le pone en el punto un cotonete cortado o una esponjita alrededor, una espumita y limpiamos. Algo para poder ayudar. A todos hay que hacer la expresión. Y después tenemos dos situaciones más que son el iLux y el EpiFlow. A mí yo uso el iLux también y me gusta mucho esto para hacer compresión. Son dos mecanismos de acción totalmente distintos, el iLux y la luz pulsada. El iLux es como hacer las compresitas calientes al paciente en su casa, que yo creo, primero, que no lo cumplen, y segundo, que tampoco mantiene un grado de 40 grados estable. En cambio, el iLux lo que a mí me permite es hacer esa compresión sostenida en tiempo de 40 grados, porque la toallita caliente, uno se la puede hacer, la calienta, pero a los 2 segundos está fría. ¿Está? Y es engorrosísimo. Y el EpiFlow compite con el iLux porque lo que están haciendo es compresión manual mecánica con calor local. En uno yo tengo el control en la mano, que es el iLux, y el otro está el equipo conectado, el paciente está conectado al equipo. Como conclusiones, la luz pulsada intensa es una nueva herramienta para tratar el ojo seco evaporativo, más si es asociado a rosácea. Cuando hay muchos mecanismos de acción, yo dudo de los mecanismos de acción, ¿tá? Porque es que no se sabe cuál es el mecanismo de acción real. Entonces, ¿hay gran beneficio en los pacientes con rosácea? Sí. Pero cuando hay muchos mecanismos de acción en algo, creo que no se conoce el mecanismo de acción. Y por supuesto, es muy predecible. Lo más importante cuando uno aplica un tratamiento en ojo seco es ser muy honesto con el paciente y decirle que no lo vamos a curar. Esto es un tratamiento que lo vamos a ayudar, que lo vamos a acompañar, que vamos a hacer contención, que va a estar mejor, pero que no lo vamos a curar. Porque se necesitan muchísimos más estudios que revelen con precisión el alcance y las complicaciones de esto para poder llegar a un resultado óptimo de estos pacientes. Son enfermedades crónicas, multifactoriales, que no tienen cura. Si uno entiende el concepto desde ese lugar y acompaña al paciente de ese lugar, la luz pulsada, por supuesto, que es una herramienta fantástica, mucho más asociada a rosácea. La bibliografía es múltiple y, bueno, les compartí mi experiencia de 2 años, son un poquito más, pero bueno, hicimos una estadística con Marina de 2 años, para ir sacando numerito por numerito, a ver cuántos teníamos asociados a rosácea, que me dio un 5%, pero en mi experiencia, por lo que yo veo, debe rondar entre un 30 y un 40 o 50% de lo que yo vi en los pacientes. Para mí está subdiagnosticada la rosácea, perdón, doctora Papa, no soy dermatólogo, pero es la sensación de lo que yo veo en el consultorio. Muchas gracias. Excelente, Fernando. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que, bueno, esto es lo que nosotros necesitamos, la experiencia de cada uno. Bueno, sí, de acuerdo con respecto a la rosácea, también entendemos que no existe una monoterapia. O sea, necesitamos muchas terapias para tratarla a la rosácea. Así que, bueno, muchísimas gracias por la experiencia. A continuación, vamos a poner en pantalla una serie de preguntas que nos va a ayudar un poco. Perdón, quisiera decir algunos comentarios. Sí. Realmente tenía mucha curiosidad para saber qué era la luz pulsada que utilizaban los oftalmólogos. En realidad, lo que usan los oftalmólogos
es lo que usamos los dermatólogos, yo en mi caso en particular, de hace 17 años. Porque lo que hacen es una luz pulsada en la piel. Yo pensé que hacían y tenían alguna pieza de mano que le permitía trabajar y tenía gran curiosidad para ver cómo trabajaban en el ojo, siendo que, bueno, por principios físicos, cuando hablamos de luz pulsada, tenemos que tener ciertos conocimientos de los cromóforos cutáneos, y en el caso tenemos dos cromóforos cutáneos endógenos, que es la hemoglobina y la melanina. Entonces digo, ¿cómo se puede trabajar en el ojo sin dañar el ojo? Claro. Bien, Sí, sí. lo que ustedes hacen es lo que hacemos nosotros. Exacto. Y en realidad, cuando hacemos tratamiento de la rosácea, podemos hacer un full face o tratar lo que se llama media cara. Ustedes hacen 4 disparos, bueno, yo debo hacer por lo menos 20. Y uso una longitud de onda y un parámetro, porque acá, según el cromóforo, la profundidad, cuando yo quiero tratar vascular, tengo que usar una fluencia mayor que cuando trato pigmentario, y entender el tiempo de relajación térmica. No es lo mismo el tiempo de relajación térmica que tiene el melanocito o el pelo, que tiene la piel o que tiene un vaso, y según también el diámetro del vaso. ¿Cuántas sesiones hago? Yo, doctora Papa, hago una sesión. Y con una sesión tengo un resultado, porque soy agresiva en mis sesiones. Los pacientes quedan con edema, con eritema, con ardor, con dolor, que cede porque les doy las compresas frías con té de manzanilla y agua de avena, y le doy el Platzul. Y el Platzul, ojo, porque si se lo damos seguido o más de 2 o 3 días, probablemente por la sulfadiazina de plata hagan irritaciones. Entonces, cuidado. Después de ese tiempo pasemos a una crema epitelizante que tenemos de la Roche-Posay o de Bioderma, tenemos varias, conjuntamente con el protector solar. En cuanto a condiciones donde no deberíamos hacer luz pulsada, es en pacientes con lupus. Eso es una contraindicación porque podemos desencadenarle un brote de lupus o desencadenar un lupus ampollar en la cara, en el cuadro de un lupus sistémico, ni hablar si es un crónico discoide, tampoco en un paciente con dermatomiositis, porque podemos desencadenar lesiones en la cara, y tampoco en las porfirias. Esos son contraindicaciones absolutas. Ahí no podemos hacer. Y lo ideal para ustedes los oftalmólogos que hagan este tipo de procedimientos es que están trabajando en un órgano que no conocen. Entonces, esto de poner sobre el lunarcito o la manchita, que no saben si es un léntigo, si es una queratosis seborreica plana pigmentada, si es un léntigo de Hutchinson, si es un melanoma extensivo superficial, o si es un nevo de unión, si es un nevo de unión displásico. O sea, pidan una consulta antes con el dermatólogo, porque yo he visto pacientes no tratados por oftalmólogos, sí por cosmiatras o médicos que hacen estética, que han hecho luz pulsada en lentigos malignos de Hutchinson, que son melanomas, con evoluciones posteriores tórpidas. Así que bueno, esa es mi recomendación. Y como fotosensibilizantes, recuerden que la isotretinoína no es un fotosensibilizante, simplemente lo que produce es un adelgazamiento de la piel, entonces tienen que usar parámetros con menos fluencia y con un delay entre disparo y disparo que sea mayor, para darle un mayor tiempo de relajación térmica,
Otro de los fármacos que yo no recomiendo no utilizarlos es la terbinafina, que es un antimicótico para dermatofitos, y las tetraciclinas que producen, bueno, pueden provocar hiperpigmentación y fotosensibilidad. Entre los más comunes, si está tomando clofazimina, y algunas otras también, amlodipina, pero bueno, de las más comunes que vemos son esas. Perdón si me extendí mucho, pero hay tantísimo para hablar. No, sirve muchísimo. Igual que el tema de los rellenos, o sea, si uno sí. piensa relleno en pómulos, los rellenos que se hacen en pómulos, últimamente lo que más se hace es relleno con ácido hialurónico. Cuando es para pómulos, el relleno es profundo, va por debajo del músculo. Se usa hialurónico con una estructura, una trama muy densa, y recuerden que la luz pulsada no va a atravesar más de 3 a 5 milímetros en la profundidad de la piel, llega hasta la dermis papilar. Difícil llega a la dermis reticular. Para eso deberíamos usar intensidades muy altas y a veces ni lo logramos. Como máximo 5 milímetros puede penetrar. Así que no habría ningún problema con rellenos de ese tipo. Bueno, doctora, bueno, esto... Bueno, y otra cosa, si le van a hacer Botox, nunca le hagan Botox y después le hagan luz pulsada. Siempre hay que hacer diferido eso, porque si uno aplica Botox y posteriormente hace una luz pulsada, probablemente provoca la degradación y el paciente va a estar enojado porque le va a durar muy poco o nada el Botox. Clarísimo. Bueno, vamos a pasar estas preguntas y esto también nos va a ayudar, doctora, porque en realidad, digamos, sucede con la rosácea que el diagnóstico es netamente clínico. No tenemos ningún signo, no tenemos ningún laboratorio, no tenemos ningún histoquímico hoy que nos dé un marcador para hacer diagnóstico de rosácea. Entonces, bueno, le vamos a preguntar a los doctores en la consulta cotidiana cuáles son los signos que encuentran más frecuentemente en rosácea. Esto también nos va a ayudar el público que está participando del Facebook, también pueden hacer sus respuestas. Entonces, tenemos 1, telangiectasias palpebrales, 2, chalación, 3, blefaritis anterior, 4, meibomitis, 5, disfunción de glándulas de meibomio, 6, conjuntivitis, 7, queratitis, 8, epiescleritis y 9, otros signos. Bueno, si quiere empezar, doctora Anabela, nos cuenta cuáles son los signos que con respecto a la rosácea encuentra más frecuentemente en su consultorio. Y yo más frecuente creo que está más o menos puesto en el orden en el que se ven, ¿sí? Las telangiectasias, la blefaritis son por lejos, me parece, los más frecuentes que veo. La meibomitis, por ahí yo veo más disfunción de la glándula de meibomio, que no siempre tiene asociada la inflamación, ¿sí? Cuando decimos meibomitis, por ahí pensamos que es un cuadro por ahí muy inflamatorio, muy florido. Así que yo veo más DGM que meibomitis. Está descrito hasta en un 80% de los pacientes presentan difusión de glándulas de meibomio como signo de rosácea. Así claro, que... eso, yo te diría que esas serían las más frecuentes. Epiescleritis, creo que no vi ninguna todavía, por lo menos que me acuerde así. Así que ese sería casi el orden en el que están puestos. Subiría un poco la DGM, como te dije, pero las telangiectasias sí, la blefaritis anterior también. Fernando. Sí, coincido, la DGM, telangiectasias, blefaritis y raro la episcleritis. Y las queratitis sí están, pero muchas veces no sabes si es por el proceso crónico que tiene este paciente o por la rosácea en sí. Pero las episcleritis son muy raras. Sí, también se ven en estos pacientes todas las alteraciones palpebrales, los sacabocados en el párpado, ¿no? Los serruchos en el párpado. Eso se ve mucho. Hay una alteración de la línea de base del párpado y uno lo ve como serruchitos, como si tuviera... La pérdida de arquitectura, sí, del borde palpebral. Exacto, se ve mucho eso. Sí, bueno, y no olvidar que la rosácea estamos hablando de un proceso inflamatorio, como decía la doctora, y en realidad, bueno, lo que no queremos llegar son a las complicaciones más graves, como, bueno, son las úlceras, las perforaciones o las escleritis. Bueno, estas son las respuestas que nos han dado en el chat.
el signo más frecuente que encuentran, la mayoría contestaron telangiectasias, blefaritis anterior, meibomitis y disfunción de glándulas de meibomio. Bueno, perfecto. Juan, ¿seguís con las preguntas? Excelente, muy bien. Vamos a hacer la segunda pregunta para el panel de invitados. ¿Qué tratamiento sistémico eligen para rosácea? Ahí vamos a preguntar a los tres. Y yo les diría que dentro de los tres me pongan, número 1, tal medicamento, número 2, tal medicamento, número 3, tal cosa. ¿De acuerdo? ¿Qué eligen como opción 1, como opción 2 y como opción 3? Para rosácea. Mariana para la piel y Anabela y Fernando para los ojos. Tetraciclina, doxiciclina, minoxiclina, la ivermectina, isotretinoína, corticoides, acitromicina, solamente cambios en alimentación, suplementos dietarios, ninguno de estos o algún otro no mencionado. Mariana. Bueno, Tres medicamentos elegime. yo te diría que hacer esa pregunta es quedarnos muy cortos, porque... Totalmente. Exactamente. Según el momento del paciente y la clínica que presente, yo te voy a decir, si es Veamos. una rosácea con pápulas y pústulas y le veo un componente edematoso, voy a elegir, además de los tópicos, como sistémicos, le voy a dar minoxiclina de 100 miligramos de acción prolongada o limeciclina, que no está acá, de 300 miligramos de acción prolongada. Como te dije, conocer la vida media de los antibióticos creo que es una materia pendiente, hay que saberlos para darlos correctamente, porque vi ahí que indicaciones de sociedades dan la doxi cada 24 y la vida media es de 12 horas. Bien, y a eso si tiene pápulas, pústulas, más edema con una base eritematosa, le voy a dar uno de esos dos antibióticos durante por lo menos 3 meses, aunque lo voy a evaluar según la respuesta, y le voy a dar corticoides sistémicos. Si el paciente no responde o hace una recaída y tiene una piel edematosa y un poco seborreica, voy a usar isotretinoína a una dosis de 0,5 miligramos por kilo. Doctora Papa, que nos había preguntado en el chat, en el caso de que sea un paciente pediátrico, ¿usa tetraciclina, usa eritromicina? No sé si maneja este tipo de pacientes. Yo no veo niños, pero usaría, si fuera un pediátrico, usaría citromicina. No usaría una tetraciclina a no ser que tenga una dentición completa, definitiva. Si no, en este grupo usaría acitromicina. Bien. Perfecto, gracias Mariana. Fernando, ¿qué tratamiento elegís vos sistémicamente? Nosotros trabajamos con, lo que dijo la doctora Papa es correcto, nosotros trabajamos asociados con un dermatólogo. Entonces los casos más complejos los trata el dermatólogo. Y lo que vemos sí es que tienen como línea de elección la minoxiclina. Yo usaría en los casos más leves, cuando tengo un Demodex, la ivermectina, y me gusta usar la citromicina tópica y la citromicina oral en los casos más leves. El resto lo manejamos en conjunto con el dermatólogo. Excelente, muchas Sí, gracias. los últimos trabajos hablan de eso, ¿no es cierto? Que la citromicina han encontrado casi los mismos resultados que la doxiciclina con menos tiempo y con menos reacciones adversas, ¿no? Anabela, ¿qué opinas vos? Y lo mismo que Fernando, yo si veo una rosácea, como dice la doctora, pustulosa, me largo a llorar, se lo mando al dermatólogo. No me meto ahí porque no manejo ese nivel de patología. Estamos hablando de la rosácea a nivel ocular. Yo uso, bueno, ahora empecé usando mucho la citro, como dice Belén, por el menor tiempo y porque me parece que es mejor tolerada. Si no usaba la doxi, en general usaba más la doxi. Ahora estoy migrando a la citro. Y haces una dosis de carga y después pasas, o sea, 500 y después 4 días de 250, ¿así lo estás usando? Sí, así lo estoy usando. ¿Y volvés a repetir o haces una sola toma y no repetís?
los miro, los veo como vienen. Si se inflaman y lo veo mejor, lo dejo ahí y si no, lo repito. Las dos tenía 8 semanas. Entonces, estamos hablando de tratamiento que primero hay que sostenerlo. Claro. Nosotros, doctora Papa, la isotretinoína no la miramos con buena cara por la atrofia de las glándulas de Meibomian, entonces realmente pero eso vos sabés que anda fantástico. Yo tengo pacientes con esta blefaritis, con ese párpado que se pegó, que a mí lo que me dicen y lo que yo te puedo decir como dermatólogo, vienen pacientes con ese párpado, como dicen ustedes, con una arquitectura en diente de sierra, con pequeñas costras y escamas, con sensación de ardor. El paciente te dice, es como si hubiese estado al sol y al viento, que tienen lesiones en piel y le das isotretinoína a 10 miligramos, que es una dosis a veces de 0,2 miligramos por kilo, y no sabes lo que te mejora. O sea, el paciente es otro. Durante el tratamiento. Claro, lo que pasa es que yo creo que mejora en el momento, pero para nosotros oftalmólogos a la larga nos produce una atrofia de la glándula de meibomio que nos quedamos sin la capa lipídica de la película lagrimal. Entonces a la larga para nosotros es muy complicado porque después no tenemos cómo tratarlo. No, pero eso si te excedes en la dosis acumulativa y eso, a ver, tengo experiencia de 25 años utilizando isotretinoína para acné, para rosácea y para otras patologías, y solamente tengo un paciente que hizo atrofia de las glándulas de meibomio y de otras glándulas sebáceas de la piel porque lo tomó indiscriminadamente durante 4 años y terminó yendo a Johns Hopkins con un amigo para ver qué solución le podía dar. Bueno, el tema había sido el abuso, donde sí se puede atrofiar las glándulas sebáceas, cualquiera sea, pero cuando estás en una dosis baja, en el tiempo recomendado, óptimo, no tenés atrofia. Perfecto. La pregunta que le hicimos a nuestra audiencia, la mayoría prefiere usar doxiciclina como tratamiento sistémico para la rosácea. No se escucha, Juan. Tenés bloqueado el... Vamos a la siguiente pregunta, Belén, si quieres hacerlo, ya te lo presento. Este fue el de recién, Juan. Este fue el de recién. Y si no, pasamos rápido las preguntas y si no, le damos pie a los chicos para que sigan con las preguntas de IPL por el tiempo, porque ya estamos aquí de la 1:30. Me parece bien. Entonces vamos a presentar a la doctora Mónica Favalli y al doctor Juan Romero Bersini, miembros de la Comisión de Superficie Ocular de Córdoba, entusiastas oftalmólogos que están recorriendo este camino de IPL. Chicos, le dejamos el bloque a ustedes de IPL. Una de las preguntas, creo que bastante importante, es el tema de cuando ustedes hacen el tratamiento médico con doxiciclina o minociclina o lo que elijan, ¿cuánto tiempo antes lo empiezan? Si van conjuntamente con el IPL, hay que dejarla antes de hacer el IPL, cuánto tiempo se deja, y si después lo vuelven a retomar, o hacen primero el tratamiento médico, lo dejan y después hacen el IPL, porque está contraindicado hacer los puntitos. Entonces, quería saber su opinión. ¿La mía? No, el tratamiento ocular, para el tratamiento ocular. Ah, perdón. Bueno, no, yo los hago secuenciados. Yo primero trato con el tratamiento médico y si el paciente no anda, entonces después paso al IPL, pero no los uso juntos. Bien, perfecto. ¿Doctor Fiuso? Igual. Sí, exactamente perfecto. Igual. Con la diferencia que tenemos un dermatólogo en el equipo, que lo ve el dermatólogo si el caso es muy complejo. Perfecto. Los pacientes que tienen herpes, pero no herpes ocular, sino herpes bucal,
¿Contraindica hacerle el IPL? ¿Lo tratan antes? Yo lo trato antes con aciclovir. Aciclovir. O sea, es una de las preguntas de rutina. Con aciclovir le doy 400 miligramos cada 8 horas, desde 3 días antes al turno y consecutivamente, o sea, posterior al turno por 4 días más. Perfecto. Genial. Los pacientes que tienen tatuaje, bueno, el doctor Huso ya más o menos la respondió mientras estaba dando su exposición. Quería saber si solamente con la oclusión es suficiente o además hay alguna manera de tapar ese tatuaje que tienen en el borde de los párpados para poder hacer el IPL. O no hace nada. No, mira, yo tengo 382 casos, hasta ahí debo andar cerca de los 500 ahora. Y hay muchísimas personas que tienen tatuajes de pestañas, se quedan sin pestañas y se tatúan cada vez más. Yo lo que he hecho siempre es cerciorarme de que esté bien cubierto con la protección ocular. Si está bien cubierto con la protección ocular, yo no tuve nunca un problema con los tatuajes. Buenísimo. Yo lo que voy a aclarar con el tema de los tatuajes es que por el tema de los cromóforos, o sea, vos para que un pigmento marrón o negro o rojo sea removido, tenés que aplicar la luz y esa luz será absorbido por el cromóforo, en este caso externo de un tatuaje. Porque de la misma forma que se hace el tratamiento de las telangiectasias faciales, se hace la depilación definitiva y la remoción de los tatuajes. O sea, podés utilizar la longitud de onda de 560 nanómetros para remover pelos y tatuajes oscuros. Nosotros con Juan Romera estamos utilizando el Therma-Eye Plus, la nueva versión de Therma-Eye que el doctor Huso nos comentó recién que también está utilizando. Y bueno, los parámetros que utilizamos son bastante diferentes a los que usan los dermatólogos, porque utilizamos muy poca fluencia, utilizamos entre 6, para ese aparato, entre 6 y 10 joules como máximo. Entonces, los protocolos están siendo bastante diferentes. Por ejemplo, para rosácea, el protocolo que se utiliza para rosácea ocular, estoy hablando, no de piel, sí son esos 5 disparos nada más para la reactivación de las glándulas de meibomio. Y escuchándolo a usted con la cantidad de joules que utilizan y la cantidad de disparos que utilizan, es bastante diferente el tratamiento que hacemos ocular con el tratamiento que hacemos en piel. Pero en realidad el tratamiento que hacen es dermatológico, no es ocular, porque la luz pulsada no la aplican en el ojo. No, claro, pero el efecto que buscamos no es el efecto que ustedes buscan en la piel. Sí. Me parece que sí, porque donde vos vas a actuar es en la piel. La verdad, bueno. ¿Se escucha bien? Sí, ahí se escucha. Sí, la verdad que... ¿Cómo le va, doctora Papá? Usted nos está dando la clase de posgrado de dermatología que yo estoy asistiendo. Y me he dado cuenta que en este campo de este órgano en el cual nosotros estamos ganando, y no sabemos, ni llegaremos a saber tal vez, como saben ustedes, tampoco es la idea invadirlos, es que el dermatólogo utiliza una dosis y una carga mucho más alta, y de hecho lo hacen en una sola sesión, como la doctora dijo. Entonces, como tal vez estamos todos aprendiendo en esto, los oftalmólogos, probablemente los parámetros y las indicaciones de los laboratorios vayan a ir cambiando a medida que tengamos más experiencia o asesoramiento dermatológico. Habla un poquito más fuerte, Juan, por favor. No se te escucha. ¿No se escucha? Ahora sí. Está muy lejos del micrófono, Juan. ¿Ahora se escucha? Bien. Bueno, entonces decía que van a ir cambiando los parámetros a partir del asesoramiento dermatológico, porque la eficacia, no hay duda que los dermatólogos ya la tienen probada, y de hecho en una sola sesión hacen lo que nosotros hacemos en 4 sesiones. Creo que por eso van a ir cambiando y vamos a ir modificando. Y como venimos hablando con vos hoy, Moni, sí. Hay pacientes y pacientes. Hay pacientes que requieren más dosis, más fluencia y cambios de parámetros
que es lo que nos indican las empresas que nos venden esta tecnología. Sí. Justamente hoy yo le comentaba a Juan que estuve investigando un poco más de los protocolos que están utilizando oftalmólogos, y yo le decía que encontré un protocolo en el que hacen entre 6 y 8 pasadas en la misma sesión, como hacen los dermatólogos, y nosotros hasta ahora nos habían dicho que no más de 2 pasadas. Entonces, por eso yo le decía, doctora, que por ahora sigue siendo muy diferente la manera de abordar al paciente para una patología y la otra. No hablamos de rosácea, sino de la disfunción de glándulas de Meibomian, ¿no? No de rosácea. Mira, las pasadas son una, porque el cristal uno lo va apoyando, perdón, me voy a sacar el lente y los voy a dejar de ver, pero si ustedes me ven, voy desde acá, porque de paso le voy a tratar la ojera, porque cuando yo uso la luz pulsada para vascular, también me sobretrata lo pigmentario. Entonces empiezo desde el valle de las lágrimas y voy bajando con el cristal apoyado, no superponiendo el cristal, siendo muy prolijo, y voy haciendo esto. Después la nariz. El mentón en la rosácea hay que tratarlo porque casi siempre está afectado. Nariz, también la frente, mejillas y mentón. Y es cierto que, a ver, yo, digamos, tuve una formación y soy en muchos sentidos, por mi personalidad y mi formación, soy agresiva en los tratamientos. Yo tengo colegas que hacen 2 o 3 sesiones de luz pulsada. Yo sé que puedo lograr, con los parámetros que uso, yo uso un equipo, un Lumeni, que tengo la posibilidad de usar varios filtros, pero el que se usa para esto es el de 500, 600 nanómetros. Entonces, bueno, pero el tiempo de relajación térmica, el delay entre disparo y disparo, eso es muy importante. O sea, hay cuestiones físicas que hay que estudiarlas, de los libros de láser y de luz pulsada, de la dermatología, que es donde hay más experiencia. Pero, por ejemplo, ahora nosotros estamos teniendo ya aparatos que vienen seteados para oftalmología, por ejemplo. Claro, pero en realidad vos tenés que conocer más allá de eso, o sea, es mi concepto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a vos te cambian de láser y te dan una luz, no de láser, estamos hablando de luz pulsada, que luz pulsada. Te cambian de equipo. O sea, uno está bien, puede manejar el equipo. Yo cuando uso el ALMA, que no es lo mismo que el Lumenis, uso menor cantidad de joules por centímetros cuadrados. Uso un delay quizás un poco mayor, es decir, un tiempo entre disparo y disparo un poco mayor. Uno tiene, en realidad, lo más valioso es conocer el equipo, pero conociendo el equipo, no manejar el botoncito que te dice Patrick 2, o sea, saber qué parámetros usar, conociendo el tejido que vas a usar, o sea, a quién vas a tratar, qué querés lograr. Entonces los parámetros de longitud de onda, de fotocromóforo selectivo, de tiempo de relajación térmica, de fluencia, eso tiene que quedar, me parece, para todos claro, para poder usar correctamente cualquier equipo que puedan usar. Una cosa quiero agregar. Con la doctora lo que dice. Ahora, hay que tener en claro una cosa. Nosotros los oftalmólogos utilizamos las luz pulsadas para la difusión de glándulas de Meibomio, que no todas son por rosácea. Son mínimas las que están por rosácea, porque en la rosácea el mecanismo de acción es distinto. También utilizamos la luz pulsada para la difusión de glándulas de Meibomio. ¿Por qué? Porque los trabajos demuestran, por lo menos los trabajos que hemos leído nosotros, que estimularía la producción de los lípidos de las glándulas de Meibomio. Nada que ver con el mecanismo de la rosácea y la telangiectasia. Exactamente. ¿Está?
A eso creo, Mónica, que es a lo que vos apuntás. Exacto, a eso es lo que voy. Sí. Que por eso la diferencia que tenemos entre la cantidad de joules, el tiempo, incluso ahora la pieza de mano nueva viene con un enfriamiento especial para no quemar. Bueno, hay un montón de cosas que se han ido readaptando para oftalmología, que antes, cuando comenzamos, el primer Thermaeye era el mismo de dermato que el actual. Ahora ya tiene algunas diferencias que nos permiten a nosotros trabajar con otros valores para no ser tan agresivos, porque nos tenemos que acercar bastante al ojo y en eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y una cosa que hay que quedar en claro, por lo menos en la DGM, que la disfunción de glándulas cuando hagamos IPL funciona si hacemos después la compresión manual y destapamos el orificio y sacamos para afuera. Si hacemos solamente luz pulsada, no funcionan como cuando uno comprime. No sirve. Entonces, tenemos que saber que hay un efecto mecánico de la compresión manual que hacemos, de esas glándulas. Incluso, ¿no? ¿La microexfoliación la hacen de rutina o no hacen microexfoliación cuando hacen el IPL? No, cuando hago el IPL no, pero si yo veo que tengo collaretes y que está muy empastado, sí la hago. Pero si veo que es una pestaña limpia, un borde palpebral limpio, no la hago. Solamente lo hago cuando veo algo mecánico que está obstruyendo. Perfecto. Genial. Bueno, vamos a cerrar entonces. Perdón, yo de glándula de meibomio, todo lo que opiné es sobre rosácea dermatológica, o sea, sobre el tratamiento de lo que es no puedo decir nada porque de la disfunción de la glándula de meibomio es terreno de ustedes, absolutamente lo respeto porque no tengo ni idea. Pero justamente estamos acá para compartir, porque en realidad estamos tratando a un mismo paciente, o sea que justamente lo que necesitábamos era esto, la visión dermatológica. Hago una sola acotación para la doctora que me parece como para cerrar un poquito y el concepto. Es muy importante, creo yo, tener el concepto de que cuando el paciente viene, a veces, y les debe haber tocado a muchos de ustedes, hacer el diagnóstico del paciente, lo hacemos, tiene solamente rosácea ocular. A veces lo mandamos al dermatólogo y el paciente no sabía que la tenía. Entonces, ahí viene el problema que tenemos un paciente que es sintomatológico, tiene síntomas oculares, pero él ni sabía que tenía en la piel rosácea. Entonces, ahí vamos a aplicar por ahí los tratamientos locales nuestros, y creo que es importantísimo, fundamental, no importantísimo, hacer la consulta con el dermatólogo siempre. Siempre. Sí, me parece cerrar el concepto importante. Exacto, si hay alguna manchita, algún lunarcito que a uno le llama la atención, yo no le hago IPL si no lo ve el dermatólogo antes. Claro, exactamente. El párpado es un punto de encuentro entre los oftalmólogos y los dermatólogos. Muy bien, muchas gracias a todos. Belén, vamos a hacer el cierre porque estamos ya en tiempo adicional. Sí, bueno, vamos a cerrar este curso. La verdad que agradeciendo a todos los doctores que nos han acompañado, bueno, tan generosamente, que nos han brindado esa experiencia con gran humildad, la humildad de los que saben. Así que bueno, muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. También vamos a agradecer a todos los que se han conectado, que nos han acompañado y que han sostenido durante 1 hora y media larga esta charla. Y por supuesto que agradeciendo a la Sociedad de Oftalmología de Córdoba y al CAO que nos brindan este espacio para seguir enriqueciéndonos entre todos. Así que bueno, muchas gracias para todos. Bueno, Anabela, doctor Giusio, muchísimas gracias por estar. Gracias. Doctora Papa, igualmente. Un gusto. Muchas Adiós, gracias. buenas tardes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer. Adiós.